Pues bueno, él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Ahí realizó también una especialización en Historia del Pensamiento Económico. Posteriormente estudió la maestría y el doctorado en el posgrado de Filosofía de la Ciencia, obteniendo mención honorífica en ambas. Acaba de terminar una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Realizó estancias de investigación en el CPNSS de la London School of Economics y en el Departamento de Historia y Lógica de la Ciencia de la UNED en Madrid, España. Ha participado en varios congresos internacionales, workshops, escuelas de verano y dado conferencias en varias universidades. Es miembro fundador del Seminario de Filosofía de la Economía de la UNAM y su principal línea de investigación es racionalidad acotada, heurística y políticas públicas. Pues, compañero Josafat, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto enorme tenerte como miembro de la RENACE, así que te cedemos el uso de la voz. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Fernanda, por la presentación. Muchísimas gracias a Rogelio, que me antecedió en el uso de la palabra. Me pareció muy, muy importante lo que estuvieron comentando. Me parece que además es súper importante seguir, digamos, en este proceso de hacer conciencia histórica de lo que significa para la clase trabajadora en México y en el mundo, de recordar lo que pasó el 1 de mayo de 1886 con respecto a los mártires de Chicago, que ellos fueron parte de un potente movimiento de trabajadores que desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX, estuvieron dando una gran lucha por obtener muchísimos derechos laborales que posteriormente se fueron cristalizando de manera gradual en el estado de bienestar y que posteriormente durante la larga noche neoliberal que inicia desde 1970 en Chile con un golpe de Estado por Augusto Pinochet, y que después se va difundiendo en el conjunto del mundo, se van perdiendo estos derechos laborales. Primero en Estados Unidos, posteriormente en el Reino Unido, y luego en México el neoliberalismo golpea de manera durísima en los derechos, quitando, digamos, ciertas cuestiones como las pensiones, que ahora pues, es mucho más precaria la manera en cómo se van a retirar los jóvenes trabajadores, o incluso con una gran depresión del salario mínimo real, cayendo más o menos en 80% desde el 1987 hasta 2014, que es cuando he revisado las cifras. Entonces, en este contexto de ofensiva del neoliberalismo y además en un contexto de crisis civilizatoria debido a esta pandemia que se ha generado por el COVID-19 y al mismo tiempo toda la gran crisis ecológica, se vuelve fundamental recordar pues lo que es la lucha de los trabajadores y recordar que hoy en el siglo XXI, pese a que tenemos ciertos problemas específicos de esta época, se siguen manteniendo pues la explotación de parte del capital hacia los trabajadores, se sigue manteniendo la precarización, sigue existiendo pues el proceso de represión contra los movimientos sociales, y en ese sentido hay una gran continuidad entre este gran movimiento que se generó en 1886 hasta la actualidad, que tiene que ver con justamente la defensa de la dignidad. Es por eso que el 1 de mayo tiene que ser una fecha que nos recuerde la dignidad de los trabajadores, la dignidad de los pueblos, la dignidad de la gente, que lo que buscó en ese momento era algo que parecía algo, digamos, imposible para las élites, lo cual era el ocio, el tiempo de ocio para los trabajadores. Recordemos que una de las grandes consignas de esa época era que se necesitaba trabajar 8 horas en lugar de 16 horas, que era lo que se trabajaba de manera normal, 16, 14, 12 horas, la consigna en ese momento era 8 horas de trabajo, 8 horas, también se decía, de descanso, y 8 horas para disfrutar, 8 horas para vivir. Y en gran medida eso fue pues lo que se estaba pidiendo en ese momento, que la clase trabajadora no solo se dedicara a trabajar, sino que también pudiera tener tiempo libre para descansar, tiempo libre para poder hacer lo que ellos quisieran. Entonces, en este contexto, el derecho al ocio fue pues lo que llevó, digamos, a los trabajadores a luchar por esta reducción de la jornada laboral, y al mismo tiempo pues se pidió una serie de derechos
como pueden ser las pensiones, como pueden ser las vacaciones pagadas, como pueden ser también el aguinaldo, etcétera, que posteriormente fue, pues, en el siglo XX, dándole un poco más de vida digna a los trabajadores, pero después, con la época neoliberal, todo eso se va perdiendo de manera gradual. Y es por ello que incluso hoy, en pleno siglo XXI, se vuelve fundamental recordar, pues, esta lucha por la reducción laboral, porque en México, desgraciadamente, muchos trabajadores trabajan más de 8 horas. Es muy normal que trabajadores no sindicalizados, trabajadores de confianza, trabajen entre 10 y 12 horas al día. Por otro lado, también hay un problema relacionado con respecto a los tiempos de traslado, es decir, mucha gente que está en un proceso, digamos, de ir de casa al trabajo y del trabajo a la casa, pierde más o menos 2 a 4 horas al día en puro transporte. Entonces, eso, digamos, es algo que ha golpeado bastante duro a la vida de los trabajadores mexicanos. Recordemos que cuando se dio la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, y se dio esta posibilidad de que los trabajadores pudieran tener tiempo disponible para hacer lo que ellos quisieran. En esos momentos florecieron los deportes de masas como el fútbol, florecieron en esos momentos los clubes, etcétera, pero posteriormente ahora ya se vuelve más complicado ese tipo digamos, de actividades, dado que la jornada laboral se sigue prolongando y se siguen prolongando los tiempos de traslado. Entonces, en este contexto es muy importante seguir diciendo que la lucha por la reducción de la jornada laboral se vuelve fundamental. También considerar que hoy, en el pleno siglo XXI, hay procesos de automatización que están generando un desplazamiento muy grande de trabajadores en grandes fábricas, y se vuelve muy importante también pensar en el lugar que van a tener los trabajadores en estos procesos de automatización. Y bueno, hay tantas cosas que decir sobre esta situación. Ahora, en la plena pandemia que se dio desde el año pasado, también hubo un proceso en el cual se fueron transformando las condiciones de trabajo de los trabajadores, y en gran medida pues tenemos que teorizar también lo que significa el trabajo desde la casa, ¿no? Lo que significa trabajar desde tu casa, donde a veces luego no queda claro cuáles son los límites de la jornada laboral. Todo eso se tiene que repensar, y al mismo tiempo también pues pensar en el tema de cómo muchos trabajadores, dada la precarización a la cual se enfrentan, se ven obligados a salir de sus casas a trabajar, y entonces se ven obligados a exponerse a los riesgos que implica el coronavirus, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son súper importantes tomarlas en consideración en esta época, pensar en qué sería nuestro futuro como trabajadores, pensar qué tipo de futuro es lo que quisiéramos tener, defender los grandes derechos que se habían logrado, reconquistarlos. Y bueno, hoy tenemos una oportunidad histórica que se puede aprovechar gracias a la cuarta transformación, gracias a que ahora, digamos, con las medidas que se han impulsado, se ha puesto límites al outsourcing, que eso es una medida profundamente neoliberal que había empobrecido a muchos trabajadores. Y bueno, sobre eso se van a hablar en varias mesas de este foro. El tema del trabajo doméstico, el tema de cómo las mujeres también son explotadas tanto en el trabajo como en sus casas, también de eso se va a estar hablando en la actualidad, de lo que significa el feminismo a nivel económico. Se va a hablar también de lo que significa la salud. En gran medida, también parte de los derechos laborales es tener un acceso a la salud, que desgraciadamente nos arrebataron al desmantelamiento que se generó en los últimos 30 años durante este sistema neoliberal. Y también pues pensar que se vuelve crucial imaginarse nuevas formas de producción, como puede ser por medio de cooperativas. En estas charlas que se van a estar dando en estos 3 días, también se van a estar hablando del papel que tienen las cooperativas. Entonces, los invitamos a que puedan estarle dando seguimiento a todos los temas que se están abordando en este foro. Como Rogelio les comentó, la RENACE pues es una red nacional de círculos de estudio que está abierta a sus inquietudes, a sus iniciativas. Los invitamos a que se integren a los círculos de estudio, los invitamos a que se acerquen, pregunten a nuestros educadores, pregunten a nuestros compañeros, tengan iniciativa, nos digan más o menos qué temas
les gustaría tratar. Y bueno, yo sin más, le regreso la palabra a Fernanda y muchísimas gracias